El padre Numa es un jesuita, un sacerdote venezolano que además es un amigo muy querido de esta casa productora. El padre Numa es además uno de los referentes más sólidos de la cristiandad bolivariana en Venezuela. Alguien con una profunda convicción social, mantuvo además una tremenda amistad con el presidente Chávez y acompañado en los momentos más difíciles al actual mandatario Maduro. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo y en esta oportunidad vamos a pasar la tercera parte de esta entrevista extremadamente interesante, en la que incluye, creo yo, una reflexión muy profunda, no solo de la situación de Venezuela, sino del contexto en el que se ha creado esta crisis y cómo personajes en torno a, digamos, el clero fueron parte activa de este proceso. En esta entrevista, el padre Numa incluso envía un potente mensaje al Papa Francisco. Ahora, mi trabajo es hacer preguntas complicadas. En un momento, tú eres periodista, mi querido Numa, sabes que este es el oficio. En un momento circuló una carta del Papa Francisco poniendo en agenda 5 temas y siendo muy duro con el presidente Maduro. ¿Qué de cierto es que luego nos enteramos que aparentemente la carta era fidedigna, pero que la carta no la había escrito Francisco, sino el secretario de Estado del Vaticano? ¿Qué de cierto hay sobre este tema, Numa? Eso es verdad. Eso es verdad y el Papa Francisco, él personalmente me dijo, esa carta no la escribí yo, ni la envié yo. ¿Te estoy metiendo en Esa problemas carta, por la pregunta, Numa, querido? no, yo estoy diciendo la verdad, Okay. estoy diciendo la verdad absoluta. Al propio actual general de los jesuitas se lo dije. Recuerdo que le dije, mira, padre Arturo, a mí el Papa Francisco me dijo que la carta que está circulando en aquel diciembre no es de él. Sé que ese texto no lo envió y evidentemente desde cuando se hubiera pronunciado Francisco ya eh, y siempre los mensajes que ha enviado a Venezuela han sido unos mensajes de fraternidad, de diálogo, de invitar a la unión, a perdonarse, a la reconciliación, porque el Papa está claro, o sea, al Papa no solamente le llega información por medio del clero, no señor, por medio del clero venezolano, no, el Papa tiene otros modos de informarse también. En América Latina. Okay. En América Latina. En Numa, América Latina. ¿te han prohibido celebrar misa? Me tiene prohibido celebrar misa en público el obispo de Mérida. De Que Mérida, fue de tu tierra natal. En mi tierra natal, sí. El año que cumplí 25 años de sacerdote en agosto, yo iba a celebrar la misa en un barrio donde yo había trabajado como seminarista, un barrio muy pobre de Mérida, donde había ido también justamente llevado de la mano de los niños limpiabotas antes de irme al seminario. Y yo quise en ese barrio celebrar la misa. Allí yo iba a encomendar a 2 o 3 obreros que habían muerto en toda la violencia que se generó en el 2016, en lo que aquí se conoce como las guarimbas, ¿no? Que generó la derecha, la oposición extremista. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que 2 horas antes me llama el provincial de los jesuitas, que en este caso es el superior de los jesuitas en Venezuela, para decirme que yo estoy prohibido de celebrar misa por el arzobispo de Mérida, porque lo había llamado, para decirle que no me permitía celebrar misa en Mérida. ¿Y eso es legal No dentro del derecho canónico? Eso lo puede hacer él, pero con una causal del derecho canónico, ¿no? Y tendría que ser una causal muy grande, muy grave, ¿no? Yo lo único que tengo de causal es pensar distinto, más nada. Y yo tendría que haber recibido esa prohibición por escrito.
escrito. Hasta ahora no la he recibido por escrito. Ya van 4 años de eso y no he recibido ninguna notificación por escrito de que yo tengo prohibido celebrar misa en Mérida, ¿no? Pregunta, Sin embargo, ¿y qué pasa si te paras en una esquina, armas un altar, se congregan los fieles y celebras la misa? ¿Sería un problema? ¿Sería un acto de desobediencia? ¿Una flagrancia al voto de obediencia? ¿O qué habría ahí? mira, yo te digo una cosa, uno tiene que estar claro que por encima de todo tiene una misión, la de evangelizar. Yo no tendría ningún problema en celebrar la misa, aún a costa de lo que pueda pasar, ¿me entiendes? Porque probablemente cuando se tiene el poder se aprovecha para aplastar al de abajo, ¿no? Y eso pasa en la iglesia también, ¿no? Y eso pasa en los poderes políticos y eso pasa, ¿no? Pero imagínate tú que yo en una oportunidad fui invitado para ir a hablar de la paz cristiana en Nicaragua, cuando la cosa estaba más terrible de la violencia, cuando hubo todo aquel tranconazo en Nicaragua. Y fui invitado por medio del embajador para ir a hablar de la paz. Y bueno, me prohibieron ir a hablar de la paz. Y la paz es una de las bienaventuranzas de Mateo. ¿Ah? Pero esto quiero que lo sepa el mundo y que lo sepa el pueblo. A mí me prohibieron hablar de una de las bienaventuranzas de Mateo que dice: bienaventurados los que luchan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. De eso puede pasar también en la iglesia. Sin embargo, yo sigo creyendo que la iglesia, como pensaba San Ignacio, la iglesia es portadora del Espíritu, ¿no? Del Espíritu de Cristo resucitado. Y la iglesia es humana y es divina. Y desde lo divino, desde lo de Dios, eso te lo encuentras a cada rato en el camino y en las encrucijadas de los pobres del pueblo, ¿no? Ahí te encuentras unos santazos. Pero, en cambio, te quedas sorprendido cuando desde los ambientes clericales y eclesiásticos se cometen unas injusticias y unas incoherencias que no tienen absolutamente nada que ver con lo de Jesús. Ahora, el tiro le salió por la culata, porque según entiendo, tú celebras misa en Mérida y en toda Venezuela, porque tienes un programa el domingo y haces misa a través de la televisión, y no solo te ven en Mérida, te ven en todas partes de Venezuela, incluso en otras partes del planeta. ¿Qué hay de eso? ¿Es cierto que eres uno de los programas que más se ve el domingo por la mañana, de acuerdo a la medición de mercados que hay? Sí, es la misión, perdón, es la medición técnica, ¿no? Es el programa más visto los domingos en la televisión venezolana, la Santa Misa, así se llama. La Santa Misa es un programa además muy antiguo, tiene 38 años en la televisión, así que por ahí han pasado muchos capellanes del canal, es el canal del Estado venezolana de televisión, y desde allí le llego a todos los feligreses. Ha habido momentos que el programa ha tenido en otros tiempos, cuando yo no estaba en esta responsabilidad, pero hoy yo podría decir que la pastoral de medios que llevo adelante tiene una penetración hasta los últimos rincones de Venezuela. Tal vez porque yo celebro desde el pueblo, porque la misa que celebro es desde los espacios ahí. Si tú entras en mi canal te podrás encontrar con que yo estoy celebrando desde un conuco, desde un sembradío, con los campesinos, con los agricultores, desde la calle de un barrio. Eso no es, eso porque es desde ahí, es desde una familia, desde el seno de una familia, desde donde tiene que arrancar la evangelización verdadera, ¿no? Pregunta, Sí. Numa, ¿en algún momento, como a todos, no te ha pasado que te has puesto frente al espejo o ahí frente a la nada y te has hecho la pregunta: ¿qué hago aquí? ¿No hubiera sido mejor que me metiera al Opus Dei? O sea,
¿qué hago acá? O sea, he perdido amigos, he ganado otros. ¿Qué hago? ¿No te has cuestionado alguna vez el momento o tu misión? Mira, mi misión y mis opciones, te puedo decir con toda sinceridad que no me las he cuestionado nunca, aún en los momentos más fuertes, ¿no? Aún en los momentos más críticos de persecución, de acusación. Apenas está haciendo un año, ahorita en julio, que yo fui objeto de una persecución en los medios de comunicación porque era verdad que estaban pasando de Colombia venezolanos por los caminos verdes hacia Venezuela y que ya venían previamente infectados pero de COVID, pero no eran sintomáticos, eran asintomáticos. Y esas personas entraron por las trochas, como entraron también otros pobres que estaban siendo acosados por Colombia y por el gobierno colombiano y tuvieron que pasar por las trochas, pero hubo muchos que pasaron intencionalmente con el fin de traer el virus a Venezuela, ¿no? Y recuerdo que esa crítica mía en un Twitter fue sumamente cuestionada. Te Y destrozaron sí, los claro, medios. pero sin embargo, lo que encontré fue una solidaridad del pueblo, de los movimientos sociales. Es decir, me encontré, entonces, cuando me encuentro con toda esta solidaridad, yo digo, pues es que entonces esto es lo de Jesús. Y seguiré en estas opciones y ya podrán sancionarme, ya podrán hacerme todas las prohibiciones. De lo único que sí no me pueden prohibir es de que yo siga optando por el pueblo y por los sencillos. Nunca me podrán prohibir. Y prefiero entregar la vida así que refugiarme en un convento o refugiarme en otro modo de ser que no es el mío. Yo no podría vivir. Sería yo incoherente con mi modo de pensar y de actuar. Y la incoherencia es lo más antievangélico que hay. ¿Tú tienes algún momento anecdótico que recuerdes con el presidente Chávez? No tanto, algo anecdótico, algo que tú sientas que pinta el vínculo que tú tenías con él o él como la persona de referencia. Algo anecdótico, algo interesante, una historia digna de Mira, contarse. yo tuve ciertamente muchas veces encuentros y momentos bonitos, hermosos con el presidente Chávez, porque además era una persona sumamente humana y sencilla. O sea, era alguien que nunca perdió esa cercanía al pueblo. Pero cuando él se hizo la segunda quimioterapia, que se la hizo aquí en Venezuela, en el hospital militar, el día que él ya salía del hospital, de esta segunda sesión de quimio, él me llamó por medio del canciller Maduro, que estaba con él en ese momento en el hospital, y me dijo que él quería que yo le consiguiera 3 citas bíblicas. Una que debía ser aquella donde se decía que forjarán de las lanzas podaderas. Esa es una expresión de Isaías, muy hermosa, por cierto, capítulo 3 de Isaías, porque él estaba empeñado en que terminara la violencia y en el desarme de las bandas armadas. Uh-huh. Y que había que esas armas, que las entregaran, fundirlas y convertirlas en cabilla para construir casas para la gente. Y eso pasó, eso fue verdad. No, lástima que, bueno, él ya estaba mal y pronto en el año siguiente murió. ¿Qué sucede, Jota? Que él me llama y me pide esas 3 citas. Me dice, una me la mandas y las otras 2 me las llevas a Palacio y me esperas, por favor, que yo quiero, cuando salga en público, salir con mis 2 hijas y contigo. Y bueno, yo me fui a Palacio. Él me dijo, a las 5 estaré llegando a Palacio. No, que va en la avenida que se llama San Martín. El pueblo se votó cuando se enteró y tardó como 2 o 3 horas en llegar a Palacio. Yo lo esperé allí hasta que él llegó y le entregué las otras 2 citas que me pedía. Eh, Él estuvo muy contento y luego pues se dio ese gesto de salir él con sus 2 hijas y conmigo. Yo nunca le pregunté por qué,
nunca supe por qué tuvo ese detalle conmigo ese día. Allí hubo un acto muy bonito, hubo música venezolana, llanera, que a él le encantaba el joropo. Esa noche bailó joropo el presidente allí en ese acto, ¿no? Estaba feliz con el pueblo, aquello estaba lleno de pueblo. Y bueno, fue una experiencia que para mí quedó un poco en el misterio. ¿Por qué me llama para que lo acompañe junto con sus dos hijas? ¿Cuándo te enteraste, poniéndolo así, qué sentiste cuando murió Chávez? Mira, yo te podría decir que sentí un vacío inmenso como lo sintió el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano, y sentí por otra parte como una pérdida de sentido, porque llevábamos como un camino, íbamos en una dirección, se había caminado tanto, se había logrado tanto para el pueblo en vivienda, en salud, en educación, en tantas cosas, y uno no sabía qué pasaría después. Y además yo sí sabía que los poderes imperiales iban a ser implacables de ahí en adelante. Y eso hizo que yo sintiera como una pérdida de sentido. De hecho, cuando salí del cuartel de la montaña de despedirlo con la última oración fúnebre, recuerdo que no, como que no sabía qué iría a pasar después, ni qué iría yo a hacer en la lucha con la gente de los barrios y con los pobres de los barrios. Wow. Numa, pregunta final. ¿Alguna vez has sentido que tu seguridad física, personal, ha estado en riesgo por tu opción por los más pobres y por la posición política que evidentemente tienes? Sí lo he sentido, claro. Sin embargo, los mejores escoltas que tengo son justamente los pobres, la gente del pueblo. Eh, eh, yo cuando estoy en las zonas populares, que es donde más permanezco, pues me siento como muy seguro. Y tengo una gran fe en Dios, sé que ando haciendo el bien, eh, y, y eso me basta. Pero sí, ciertamente cuando uno hace estas opciones, lógico que incluso hasta para generarle al pueblo dolor, confusión, lo pueden hacer, ¿no? De atentar contra la vida de uno. Si lo hicieron con otros, pues tan importantes y que significaron tanto como fue Romero, pues que no espera uno. Si lo hicieron con Jesús, ¿ah? ¿Qué queda para mí? Así que bueno, me pongo en las manos de Dios y más nada. A ver, un par de preguntitas más. ¿Cierto que también te has dedicado a la academia, maestro maestro universitario? Sí, sí. Yo cuando terminé mis estudios de cuarto nivel en la Pontificia Universidad Gregoriana, yo trabajé un tema que me pareció muy interesante porque nunca he dejado el periodismo, eso ha sido también parte de mi pasión. Así que trabajé la espiritualidad de la comunicación en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Yo encontré ahí un pozo de espiritualidad y comunicación en los ejercicios. Y fue novedoso, fue muy novedoso el tema. La tesis fue diríamos, muy bien acogida en la universidad, al punto que el propio vicerrector académico me pidió que por qué no convertí esa tesis en una materia de la carrera de comunicación social de la Gregoriana. Y así fue. Trabajé 6 meses, convertíla y envié el proyecto y fue aprobado por el Consejo Universitario. Eso significó que al año siguiente yo comencé a dar clases en la Pontificia Gregoriana en el Instituto Interdisciplinar para la Comunicación Social, que era como la escuela de comunicación.
Allí estuve durante 4 años dando espiritualidad de la comunicación. Iba por un semestre intensivo de octubre a diciembre. Y ya después cerraron el instituto. Es una pena que lo hayan cerrado en un momento en que la comunicación es fundamental. Sin embargo, pues al cerrarlo claramente, ya no seguí dando clases. He seguido dando clases en Venezuela. Aquí tengo materias que doy en teología, en posgrado de teología, en el Instituto Teológico para Religiosos, que existe aquí, que depende de la Universidad Católica Andrés Bello, que es justamente la Universidad de los Jesuitas en Venezuela. Ok. Numa, para despedirnos, yo sé que estás con el tiempo y todo esto. Por ahí, por esas cosas de la vida, el Papa Francisco está viendo este video. Mándale un mensaje de tú a tú, de hermano a hermano. Yo quiero llamarte Bergoglio, como me llamaste la primera vez que me hiciste la telefonata, como se dice en italiano. Así yo te llamo, hermano Bergoglio. Yo sigo aquí pregonando tus proyectos. Hace muy poco terminé de dar un retiro sobre la Fratelli Tutti. Y en la materia que terminé de dar ahorita, que es fundamental, es clave en el posgrado de Teología Espiritual, pues incluí como un documento elemental el documento sobre la santidad, la encíclica sobre la santidad. Así que yo soy un seguidor tuyo y un servidor, y yo hice mi voto de obediencia al Papa. Si en cualquier momento me necesitas, en cualquier rinconcito del mundo, por escondido que esté, y yo puedo serte útil, ahí estaré siempre. Porque este Numa que está aquí, que conoces desde el 2012, pues sigue siendo tu amigo. Lo sigo considerando mi amigo y mi hermano jesuita. Deme su bendición. Numa, hermano, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista tan esclarecedora, tan reflexiva y tan llena de espiritualidad en sí mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Jota. Un placer, de verdad. Bueno, este va a ser, creo yo, el primero de varios momentos que vamos a compartir con el padre Numa, este hermano jesuita, este sacerdote venezolano que tiene bien clara su opción por los más pobres allá en tierras caribeñas, allá en esa Venezuela bendita, tan tensa y tan intensa en estos momentos gracias al pulso geopolítico. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado en Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volver a encontrarnos.